Buenas tardes. Está aquí diciendo que se va a grabar. Vamos a darle el tiempo a que esto tome, pero algunas personas ya me empiezan a escuchar. Buenas tardes tengan ustedes. Soy Marta Sañudo y voy a compartirles algo sobre filosofía y meditación. Estamos aquí en esta mezcla de dos conceptos que con frecuencia son conocidos, pero al mismo tiempo son mal utilizados o son utilizados de una forma que asusta a la gente y no dan ganas como de saber más al respecto. Dependiendo de qué experiencia hayas tenido en la vida, quisiera saber más o menos de filosofía y de meditación. Lo poco ortodoxo de estas sesiones es el hacer ver que estas dos cosas no nada más van juntas bien, sino que son indispensables una de otra. ¿Por qué? Porque en esta concepción de presentarlos juntos, recordamos que filosofía implica estar dispuesto a conocer más, a saber de temas, a estar sobre todo atento en tus oídos y en tu corazón, dispuesto hacia la sabiduría. Y que para tener esta disposición, pues has tenido que pasar tiempo contigo mismo. Has sabido discernir entre lo que no es tan importante, de lo que sí es importante. Y ese discernimiento, pues pasa en una toma de conciencia de tu vida interior. Y a eso le llamamos meditación. Entonces, meditación es sencillamente la posibilidad de pensar, pero es verdad que en estos días ajetreados como solían ser antes de la emergencia de tenernos que tener en la casa, pues había muy poco tiempo para reflexionar, así en general, mucho menos para sentarte en flor de loto y cerrar los ojos y tener tiempo para ti, mucho menos. Hoy en día, tal vez una de las experiencias que puedes estar teniendo al estar en tu casa todo el tiempo es esta posibilidad de tener más calma y más tiempo contigo mismo y oír tu propia mente estar pensando, estar así como consciente de dónde está tu mente. Bueno, pues a esa amalgama de pensamientos también le podemos llamar filosofía. Es decir, que la filosofía siempre es el estar consciente de tu mente, de tus estados mentales, emocionales y reflexionar sobre ellos. Es decir, empezar a hacer como teorías respecto a por qué una cosa lleva a otra o incluso pensar qué es esto de la mente. Bueno, pues esta es una de las varias sesiones que ya hemos tenido y que ustedes pueden encontrar porque se quedan aquí grabadas en el depositario de nuestra página de Facebook que se llama Cultura San Pedro. Les invito a que vengan y entren y vean que los videos ya están acomodados de una forma tal que tú puedes descubrir mucho más rápido. Por ejemplo, si quieres saber todas las clases de piano que se han dado, bueno, pues las puedes encontrar. Igual todas las clases que hemos dado de filosofía y meditación. En algunas clases he hablado de una rama de la filosofía, de un tipo de preguntas, porque las ramas, digamos que se hacen ramas de la filosofía, porque acomodan o acumulan preguntas de un tipo. Pues, un tipo de preguntas son las preguntas grandes que tienen que ver con de dónde viene todo, de qué se trata esto, hay un sentido, qué pasa con la muerte, existe Dios, tengo yo algún propósito, y qué tipo de cosas serían esas. Supongamos que es esto, sí, yo tengo algo como una vocación. Bueno, ¿de dónde me viene? ¿Hay alguien que me la envía? ¿Cómo la descubro? Toda esa reflexión pues se pone, o sea, no son nada más las preguntas, sino algunos ejercicios de respuesta a esas preguntas se ponen juntos en esta área de la filosofía que se le llama metafísica. También a veces le llaman ontología. Otra rama de la filosofía de la cual hemos hablado en otras sesiones es epistemología, que también a veces le llaman nociología. Tiene que ver con diferentes eh, énfasis y también el que toman la raíz de una palabra o de otra. Pero este tipo
de preguntas que se almacenan en esto que le llaman epistemología tiene que ver con cosas como, por ejemplo, cómo funciona la mente, pero además cómo sabemos que lo que sabemos es verdad. Imagínate todo lo que puede haber estado escrito en los últimos 2500 años sobre cómo llegar a la verdad o qué es la verdad, quién dice lo que es verdadero y lo que es falso y qué es el engaño y si podemos tener, por ejemplo, acceso ahorita directo a algo que sea verídico. Piensa toda esta cuestión de las noticias falsas de las verdaderas. ¿Quién dice lo que es verdadero? ¿Es verdadero por qué? ¿Porque sigue un método científico? Ah, bueno, entonces dentro de la epistemología te metes a ver todo lo que implica la historia del método científico y todos los asegúnes que tienen todas las respuestas que se han dado sobre cómo llegas a decir que algo es verdad. Por ejemplo, una teoría muy famosa es decir que nunca puedes afirmar que algo es verdadero. Absolutamente. Lo único que puedes decir es que es verdadero hasta que alguien lo comprueba como falso. Entonces, bueno, pues dentro de la ciencia se trata de comprender que pues nunca tienes la certeza absoluta, sino que estás constantemente así preocupado de que la teoría que tú propones, pues alguien venga y te la pruebe como falsa, y si no falsa, al menos menos explicativa de un fenómeno que otra que te va a desplazar tu verdad por otra explicación un poquito más profunda o que da más sentido. Bueno, este tipo de preguntas se hacen en la rama que se llama epistemología. Y en otra sección también empecé este pasado lunes hablando de esta otra rama de la filosofía que acumula preguntas del tipo de ¿cómo debo vivir yo? ¿Cómo puedo garantizarme ser una persona buena y que mi vida valga la pena? Que llegue yo a vieja y pueda decir, estuvo padre, vida, nada te debo, estamos en paz. ¿Hay alguna manera de garantizarme que voy a tener una buena vida? Y luego también con esto de la buena vida, pues se vienen un montón de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién dice lo que es una buena vida? Supongamos que alguien te dijera que sí hay una serie de reglitas. ¿Por qué le vamos a creer a esa persona? ¿Es nada más porque es una persona muy importante o famosa o de cierto tipo, como por ejemplo, pues porque lo dice el Papa? O sea, porque lo dice el Papa, algo que sea bueno es bueno, así de sencillo. ¿Y cómo sabe el Papa lo que es bueno, no? Todas estas preguntas pues caen en relación a poder definir cómo aproximarte pues a toda esta cuestión de lo bueno, lo malo, lo conveniente, la convención, lo que entre todos hemos definido que es lo más conveniente ahorita, y luego cómo muchas de las cosas que creemos ahorita que son así como indiscutibles, pues resulta que hace unos años no lo eran y que a lo mejor van cambiando. Por ejemplo, a mí me sorprende cómo hasta hace relativamente poco había muchas personas que tenían esclavos. Y ahorita que estoy leyendo yo una interesantísima biografía de este señor Alexander Hamilton, lo estoy viendo aquí atrás, es una biografía enorme, estoy en mi recámara, lo estoy viendo ahí en mi buró, voy a la mitad, y allí te das cuenta que todavía en 1800, o sea, después de que Estados Unidos buscó la independencia, muchas de las guerras internas que tenían para consolidarse como país era porque todavía en 1800 la gente creía que era ni siquiera una cosa discutirse en público el hecho de que tener esclavos era bueno, conveniente, justo y demás. Y ahora, pues 200 años después, nos parece así inaudito. Claro que tenemos, algunas personas piensan, bueno, pues le hemos cambiado, ¿verdad? Ahora les decimos servidumbre, pero claro que no es lo mismo. Ciertamente, el que los latinoamericanos todavía tengamos a muchas personas, sobre todo extractos indígenas, trabajando en casas
de personas más pudientes, pues es para muchos europeos o norteamericanos muy curioso, raro, les parece así como que injusto. Tendrían que meterse, igual que nosotros tendríamos que meternos a 1750 para ver la estructura social, para entender cómo se explicaban ellos las injusticias que 200 años después se ven como muy claras. Y nosotros también, como pues la mayoría de los latinos, creemos que tener a personas en nuestra casa sirviéndonos, limpiando las cosas que nosotros no limpiamos, pues está justificado porque creemos que les damos un salario y por supuesto que no tienen la misma esclavitud que un esclavo porque tienen libertad y tienen un salario y deberían de tener toda una serie de cuestiones sociales para que se entienda que es como cualquier otro salario. Y entonces pues empiezas a decir, ah, bueno, pues entonces una persona que trabaja en una casa no es muy distinto de una persona que trabaja en una tienda. Al contrario, hasta les va mejor, ¿verdad? Y hay toda una justificación al respecto por la que podríamos ver esa situación. Y se comprende. Pero a lo que voy es como algunas cosas que damos por sentadas en una época, en otra, pues no son así. O sea, piensen en toda la situación de la equidad de género. Ahorita nos parece lo normal el que mujeres y hombres tengamos similares oportunidades, sino que iguales oportunidades frente a la ley y en relación al salario y el trabajo. Pero hasta hace muy poquito pues no era así y todos sabemos pues que antes de 1950 en México, o sea, mi mamá pensaba que era normal el que las mujeres no tuvieran que votar, no le parecía así como que una injusticia. Mientras que si ahorita nos dijeran que las mujeres no tenemos oportunidad de votar, pues la mitad de la población, que somos un poquito más de la mitad, seguramente nos levantaríamos en marchas y con nuestra voz a decir que esto es totalmente inaceptable. Entonces noten que lo que parece bueno y malo cambia con las épocas y además cambian las culturas en la misma época. Es decir, una cosa que parece conveniente en una cultura en Mozambique, pues no lo es o sea, estoy pensando cerquita, porque no quiero decir ni siquiera Mozambique y México y Francia, pero tal vez de Monterrey a Chiapas haya ya diferencias de cultura en las que algunas cosas están menos bien vistas que otras. Entonces, ¿qué tan relativo es esto de lo bueno y de lo malo? Bueno, pues de esto es de lo que yo les quiero platicar un poquito el día de hoy. A veces me están poniendo aquí que a veces se paraliza esto y pues tiene que ver con qué tan bueno es nuestro internet. Una de las cosas que les quiero platicar es el que estas reflexiones se les llama filosofía porque la tradición de libros de gente que estudia estas cosas coloca, digamos, en las librerías, pues asuntos por grandes etiquetas que se les va dando. Y esas etiquetas también cambian con el tiempo. Por ejemplo, puede ser que hoy en día las cosas que antes decían filosofía, ahora piensen, ah, pues como hay poquitos libros de eso, y a la gente lo que le gusta más es, por decirles algo, novelas, vamos a poner en un lado algo que diga novelas y en este otro pues ponemos libros de filosofía, pero junto con otros que tengan que ver con religiones y con otros que tengan que ver con psicología y le ponemos una etiqueta que sea humanidades. Bueno, esa es una posibilidad de cómo así de convencional se han ido haciendo pues pequeños grupos de ideas. Tradicionalmente, la filosofía pues tiene que ver con un gusto por cierto tipo de pensamiento intelectual que lo distingue de otras ramas de cosas similares que han surgido después, por ejemplo, sociología o psicología. Algunos pensamos que pues, la filosofía es de alguna forma la madre de todo este pensamiento, incluida la ciencia dura como las matemáticas. O sea, les recuerdo que personas como Descartes o Newton o Einstein, pues se sentían filósofos y lo que hablaban era de filosofía
Y claro, había también muchos filósofos que les interesaban las cuestiones científicas, por ejemplo, de poder ir a un laboratorio y hacer experimentos con elementos naturales. Por ejemplo, toda la cuestión de la química, pues nació porque había la Asociación Filosófica de Química. Y entonces eran personas, estoy pensando en un cuarto muy bonito que hay en Manchester, en donde te cuenta la historia de cómo la química se fue, pues, distinguiendo como una rama de la filosofía y después se hizo la Sociedad de Química, ya sin tener que decir la palabra filosofía. Pero bueno, lo que les estoy diciendo es que todas estas preguntas se han acumulado en esto que le llaman filosofía y allí tenemos pues autores que tenemos, de acuerdo a la tradición occidental, pues 2500 años de escritos de gente que trata de responder a estas preguntas filosóficas. Dentro de las preguntas estas de la ética sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, pues tenemos muchos escritores, muchísimos, cientos. Algunos piensan que no podemos referirnos a nada de ética sin referirnos a algunas corrientes que se han hecho tan famosas que después caben muy bien en un PowerPoint y entonces puedes tú distinguir un tipo de tradición de la otra y de la otra. En esas tradiciones tenemos, por ejemplo, a Aristóteles, por un lado, después, siglos después, tenemos a Immanuel Kant, siglo después tenemos a John Stuart Mill y el utilitarismo, y bueno, pues esas son, digamos que, tres corrientes muy grandes. Y les voy a platicar un poquito de qué se tratan esas, pero lo que les quiero decir es que pensemos un poquito sobre esto de lo bueno y lo malo. Vean cómo no son preguntas tampoco tan ociosas así en el sentido de que no te implican lo ordinario, sino al contrario, le llaman a esto filosofía práctica, porque siempre tiene que ver con toma de decisiones. Algunas decisiones son muy sencillas y con frecuencia tienen que ver con repartir bienes, con adjudicar o distribuir algo. Puede ser una cosa, ¿verdad? Un ejemplo famoso es, por ejemplo, una flauta. Tú tienes una flauta y piensas, a ver, ¿a quién se lo doy? Hay aquí varios niños. Un niño parece que se merece la flauta porque nunca ha tenido un juguete. Y entonces, pues esto lo haría sumamente feliz el que yo les regalara una flauta. Pero luego puede haber otro niño que es el que más ha ayudado en su casa esta semana y sería como una especie de premio al esfuerzo que ha estado teniendo este niño y ahí hay una cuestión de mérito. Se gana el niño este premio porque ha trabajado mucho. Esa es otra racionalidad de cómo distribuirlo. Y puede haber otro niño, otra niña, que digas, pero ella tiene una facilidad para la música que verdaderamente sería quien le va a sacar más jugo a la flauta. A ver, entonces, compañeros que me están ahí escuchando, ¿a quién se lo darías? ¿Al niño que nunca ha tenido oportunidad de una flauta y no ha tenido regalitos? Y entonces lo harías sumamente feliz y sería, digamos, el que tiene un valor en términos de satisfacción, tal vez el mayor. Luego, otro criterio para distribuirlo sería, pues porque se lo merece. Trabajó mucho y se lo merece. Y este segundo es el que muchas veces toma el mayor sentido en la sociedad, ¿verdad? Es la sensación así de mérito y de que esto es algo que es mi derecho, ¿no? Y el otro es el que es muy claro que tiene un talento esa niña y entonces le sacaría el mayor jugo a eso para lo que fue hecho la flauta, que es para tocarse bien. Entonces, ¿tú a quién se la darías?
Bueno, pues esta es una de las reflexiones que filósofos han hecho respecto a la complicación de distribuir bienes de una manera justa. Para empezar, quiero yo decirte que toda esta reflexión para mí sobre la ética debe de caer como en una especie de tierra fértil si tú, para empezar, logras ver en las personas que estamos discutiendo estas cosas el que debe de haber una motivación para, me están diciendo que al segundo, que era el que se lo merece. Interesante, esto es así, la teoría que le llaman de entitlement. A mí no me gusta esa teoría, pero parece la más justa y es la que ciertamente el capitalismo siempre ofrece. Les voy a poner como se dice en inglés y que sepan que pues mucho de la distribución, o sea, la política que se hace a partir del sistema económico capitalista, pues le da a esto. Sí se lee bien, ¿verdad? Porque a veces he visto que se ve al revés lo que ponemos, como invertida, pero creo que esto está bien. Entitled. Bueno, pues yo no estoy segura a quién se lo daría. Pienso que muchas cosas de estas, para que sean justas, tendríamos como que estar en el contexto total, ¿verdad? Si es una cosa de casa o si se trata de que yo soy la gobernadora de Nuevo León y tengo que distribuir camas o ventiladores para el COVID, que es una de las grandes discusiones que estamos teniendo ahorita. Entonces, lo que les quiero decir es que efectivamente toda la cuestión de la ética tiene que ver con decisiones prácticas. Pero les estaba yo diciendo que antes de hacer estas reflexiones, quiero hacer notar que necesitas un tipo de, como de tierra fértil en donde caiga esta discusión. Y ahí les va, este es mi rollo de Marta Sañudo que les quiere compartir lo que yo siento. Si tú estás aquí frente a una persona que es una cínica, o sea, que esa que dice, a mí dámela a mí la flautita esta, yo con esa es la que juego, mejor ni te preguntes a quién dársela, dámela a mí. Ese tipo de, como de chascarrillo, de eh, así somos aquí, no, frecuencia oigo yo esto de los mexicanos, no hombre, es que México. ¿No? Si tienes a una persona así cínica, pues está bien difícil continuar con la discusión. Eh, entonces necesitas para empezar tener una persona que comprenda que mucho de la sociedad que tenemos se hace gracias a esta como interacción entre los que tienen bienes y cómo se distribuyen, y que son cosas de todos los días, o sea, no es nada más el dueño de, no sé, las herramientas del capital y después las distribuye en gente, sino en quién lava los platos en una casa, o sea, que hay un sentido de justicia que parece casi innato, de cada vez que se estudian más los animales, se ve que incluso muchos mamíferos tienen ese sentido de justicia. Y hay experimentos muy simpáticos con tipos de monos, en los que, por ejemplo, si hay un tipo de monos, no me sé los nombres, que les gustan muchísimo las cerezas. Las cerezas es así como la nieve más exquisita que los humanos queramos. Pero también comen muchas otras cosas, por ejemplo, cocos. Y entonces hay a un mono al que le dan cocos y al otro le dan cocos. Y luego a uno le dan cocos y al otro cereza. Y el otro pues se queda así como que esperando que le den la cereza y no se lo dan. Bueno, parece que tú puedes hacer una serie de experimentos para entender que poco a poco, si tú no le das cereza al otro, el otro mono se empieza a desesperar muchísimo y te avienta los cocos y ya no quiere saber de los cocos porque le parece que como, si está haciendo lo mismo que el otro mono, ¿por qué no le dan a él o a ella cereza? Entonces, bueno, lo que yo les quiero decir es que muchos filósofos han pensado que hay una cuestión así muy natural de, de empatía con el otro, en el que así como cuando a alguien le duele algo, a ti te duele, es decir, que no necesitas
muchos estudios ni teoría de nada para entender que si alguien, no sé, tiene la mano cortada aquí y le está sangrando, pues le tienes que ayudar, ¿verdad? No necesitas ninguna teoría de nada. Incluso en otro tipo de animales con menos cerebro, el cerebro más chiquito, ese tipo de empatía se da. Igual una especie de sentido de justicia. Y esto es para mí muy importante porque lo que les quiero compartir es que si no tenemos ese mínimo sentido de justicia, pues está muy difícil charlar un poco más profundo. Y a veces las sobremesas de las familias se la pasan en un estilo de burla que no permite esta reflexión. Entonces yo a mis alumnos les comparto esta cuestión sobre un tipo pues de burla que no permite la reflexión. En otras sesiones les he dicho yo que el enemigo de la filosofía es la pereza mental. Bueno, pues el enemigo de la ética es la burla y el cinismo. Entonces necesitamos como que una disposición verdadera a buscar el bien y a tratar de hacer el bien para que te caiga el 20 de las reflexiones de este tipo, de ética. Bueno, pues esto está relacionado con el concepto que yo les quería pasar el día de hoy. ¿Cómo vamos de tiempo? 5:30, vamos bien. Bueno, porque este es, digamos, antes de entrar a teorías más específicas de distribución de bienes, lo que les quiero platicar es que en esta antesala así de qué tipo de suelo se necesita para que la semilla del pensamiento ética florezca, está entonces esto de no caer en el cinismo y en la burla. Y hay algo también en la cultura mexicana que se parece a esto de la burla y el cinismo, que es el gandaya. Y en inglés tienen un término que está mucho más bonito que gandaya, que le llaman así, free rider. Se los voy a poner porque luego las pronunciaciones no están fáciles. Este es free rider. La traducción de free rider, pues es el libre y el que, el que va manejando arriba de algo. O sea, la verdad sería una especie de traducción para decir un polizón. O sea, alguien que viaja sin pagar su boleto. ¿Verdad? Un free rider es alguien que se sube, por ejemplo, al tren y no paga su boleto y entonces pues va y viene con cuidado para que no lo cachen, pero que, o sea, la definición para que ustedes comprendan por qué esto de la gandalla tiene que ver con darnos cuenta que hay en la sociedad muchos acuerdos sutiles que si todos los hacemos bien, entonces la carga social se distribuye de alguna manera equitativamente y además ciertas metas sociales se pueden cumplir, a diferencia de cuando tenemos a alguien que no está dispuesto a tomar su carga y nada más quiere beneficiarse del que todos estén haciendo bien las cosas. Con ejemplos nos quedan muy claras estas cosas. Por ejemplo, quieres ir al teatro y hay una fila muy grande. Y entonces tú piensas, pues yo me voy a meter a mero adelante y le voy a decir a alguien que, ay, es que yo estaba aquí o con alguna excusa y te metes. No importa mucho, ¿verdad? Porque puedes tú decir, bueno, pues la obra de teatro empieza al mismo tiempo y bueno, pues puede ser que esa persona que entró antes, no sé, le duelen los pies y por eso entró. Y siempre hay la posibilidad de entender que esa excepción es válida, pero piensa en cómo se sienten todos los que están en esa fila. O sea, primero piensas, ok, yo soy la estúpida que está haciendo aquí pues, fila, ¿verdad? Mientras que el otro se está metiendo. Esto en el tráfico, bueno, pues es el día, el pan de todos los días, ¿verdad? Entienden lo que les estoy diciendo, no es la cuestión
individual. O sea, puedes estar tú en el tráfico y se te mete alguien y puedes decir tú, bueno, a lo mejor este tiene una urgencia, ¿no? Este trae a un niño con una úlcera y está desangrándose. Ok, entiendo, pero a lo que voy yo es que este tipo de pensamiento de la gente que trata de saltarse la regla cuando le conviene, nos echa a perder toda la sociedad. Primero porque todos entendemos con ese sentido de justicia que no se vale, ¿verdad? Que el otro está sacando ventaja de una situación en la que no es porque yo sea tonta que no lo saco la ventaja, sino porque yo he asumido una regla que entiendo que nos beneficia a muchos. Entonces, a mí me encantaría que los regiomontanos, sanpetrinos, neoloneses y mexicanos tuviéramos como mucho más claro de este concepto. Miren, en inglés lo usan todo el tiempo, lo usan para designar políticas, es decir, es un vocablo, tú dices a cualquier persona en inglés free rider y entienden de qué se trata. Y nosotros no lo tenemos acuñado porque ni siquiera parece que lo tenemos ya como etiquetado con claridad. A veces le decimos gandaya, pero gandaya, pues está difícil decir que una política es gandaya, ¿no? Está raro. Yo lo he traducido a veces como un parásito moral, porque de alguna manera estás viviendo de el que otros hagan lo que tienen que hacer para que tú puedas hacer esa acción. Entonces eres como un parásito, así que chupa el esfuerzo de otros, pero tampoco pues está acuñado, esto es nada más algo que mis alumnos y yo sabemos, pero estaría bien padre que lo pudiéramos casi hispanizar, ¿verdad? Es decir, Free-Reader, es una política Free-Reader, ¿no? Así como tenemos ya laissez-faire, ¿no? O, si lo pronuncias en francés, laissez-faire. Y ya es un terminajo que del francés lo tomamos para entender un tipo de política económica. Bueno, pues ojalá hiciéramos algo así con esto de Free Rider, porque lo que les quiero decir es que si no tenemos ese espíritu de sacrificio mínimo en pro de la colectividad, pues está bien difícil que podamos hablar de otras cosas. Entonces, como esta es una clase que conjuga filosofía y meditación, les invito a que hagamos para empezar una pequeña meditación. Les recuerdo que meditación puede ser algo profundo y que tiene que ver con tu respiración y efectivamente la manera en cómo llegas a calmar un poco tu corazón y tu presión arterial es respirando profundo. Entonces voy a hacer 3 respiraciones y después nada más quiero hacer una reflexión profunda sobre este sentido de la justicia. Entonces vamos a respirar profundamente 3 veces. Y ahora quisiera que tú notes cuál es tu sentido de justicia. ¿Tienes un sentido de justicia? ¿Te brota? Fíjense que el sentido de justicia parece que está como en el estómago, muy cerca de la indignación, la ira. Y está muy bien el que a veces nos indignemos, sobre todo frente a gandallas y sobre todo para proteger a las personas que tal vez no tienen la oportunidad de protegerse ellos mismos o de hablar por ellos mismos y entonces tú te haces pues vocero de su injusticia. Pero nota también cómo a veces en la sociedad, en las acciones que hacemos, se te presentan esas posibilidades de ser un poquito gandalla. Y cómo a veces oponerte a algunas cosas, sobre todo cuando te favorecen, cuando el privilegio está a tu favor, decides quedarte callado, no manifestarte en contra, porque pues de alguna manera te favorece. Esta es otra forma de ser gandalla. Lo que yo quisiera es que tomaras
de veras unos segundos a pensar si en tu forma de ser hay algo que rápidamente desacredita el sentido de justicia. O sea, si alguien empieza a hablar de cuestiones de justicia y tú inmediatamente echas una broma y hablas de que el que no tranza no avanza y que pues así son las cosas y, y sigues en esta como inmadurez de pensar que todo va a ir bien mientras tú tengas colmillo y astucia. Pero la realidad es que todos nos damos cuenta del que es colmilludo y astuto. Y muchos no los quisiéramos de amigos o de personas cercanas, a pesar de que pueda ser que ellos les vaya mejor en términos de negocios. Pero los quisieras tú como hijos, como hijas, como nueros, como yernos. O quisieras una persona que esté declaradamente a favor de buscar la justicia. Esta es la reflexión que yo te invito a hacer con profundidad, que encuentres dónde en tu interior está este sentido de justicia y que estés dispuesto, dispuesta a notarlo, a sacarlo, a defenderlo. Y entonces podríamos, entonces sí, pensar en construir una mejor sociedad. Respiramos profundamente y regresamos con nuestra charla. Bueno, pues ojalá y ustedes hayan comprendido que se trata de, a nivel espiritual, comprender que si no se tiene este sentido de justicia, está difícil desarrollar una sociedad más equitativa, más justa, lo que quieran. ¿Y cómo podemos hacer que estas personas pues recobren ese sentido de justicia? Pues muchas veces es a través de narrar historias, por ejemplo, ver novelas en donde uno de los caracteres es claramente una persona. Estoy viendo que aquí me están diciendo que le diría a alguien trepador social o abusivo a free rider. Me gustan los dos. Eh, pero se dan cuenta, o sea, lo que yo siento en el concepto de free rider, tal vez porque lo que yo leo lo tiene tan acuñado a la perfección, es curioso porque fíjense, es como menos moral. Abusivo ya es así como que moral y además con frecuencia tiene que ver como con violencia física, ¿no? Y free rider tiene una connotación, como que puede ser, no sé cómo decirles, como más neutral o en el sentido de que cuando hay una estructura como un metro que funciona independientemente de que tú lleves el boleto o no, pues parece fácil, es decir, hay muchos free riders, mientras que gente abusiva, a lo mejor no diríamos que hay muchos, no sé cómo decirlo, siento que la palabra es como que muy heavy moral, ¿no? Y free rider es algo que los, por ejemplo, en Francia hubo un tiempo en que decían así, o sea, te subías al tren y decía, eh, si tú no pagas, pronto vamos a tener que subir el precio del boleto de todos los que sí pagan. Y entonces, bueno, pues es así como hacerte consciente de que a lo mejor no te ha caído el 20, de que viviendo en sociedad todos nos tenemos que sacrificar un poquito de libertad, un poquito de mi esfuerzo, todos para el bien común. El ejemplo que yo le pongo a mis alumnos de lo contrario a freerider, para mí, o sea, como para que entiendan qué complejo es ponerle una etiqueta específica, que digas, esto se puede traducir tal cual. Eh, cuando son, digamos que las 11 de la noche
y yo llego a un crucero y está en rojo. Y volteo y me encuentro a un taxista. Entonces el taxista y yo nos vemos a la cara, regresamos, vemos el rojo. A mí me da así como que un gusto especial. Les voy a decir por qué, porque pienso, he aquí una persona que está siguiendo una regla que me cuida a mí, cuida a todos, está haciendo lo correcto y sacrificando el que tal vez si no lo respeta por la hora, porque tiene prisa, porque pertenece a un grupo, lo que tú quieras que lo podría justificar hacer un free rider, pues él lo ahí esperando. Y entonces empieza el SIGA y yo me siento una mejor ciudadana. Bueno, pues eso es lo contrario a free rider, es las personas que poco a poco, por todas nuestras acciones diarias, abonan a una buena sociedad. Bueno, pues ahora voy a llegar a algunas de las cosas, digamos, más específicas de cómo decidimos qué es lo bueno, qué es lo malo. No les voy a dar yo, obviamente, una varita mágica con la que ya van a poder saber, pero sí hay algunos elementos como muy claros. Por ejemplo, si tu intención en una acción es mala, ¿por qué es mala? Pues porque tú sientes que es injusto, o sea, las palabras malo y bueno los podrías poner con otros adjetivos. Por ejemplo, es una cuestión que va a dañar a otros o que les pone en una situación de desventaja o los humilla. Entonces, definitivamente esa acción, aunque el resultado pueda ser agradable, pues hay algo a cuestionarse. Entonces hay muchos filósofos que piensan que para que haya una buena acción, lo primerito es analizar tus intenciones. No puedes analizar tus intenciones sin meditarlas. Entonces, la meditación te ayuda a explorar tus intenciones, a decir, a ver, pues ocurrió esto. ¿Cuál era mi intención? Y fíjense cómo los humanos con frecuencia disculpamos a alguien que hizo una mala acción solamente porque le creemos que no fue con mala intención. O sea, alguien que te dice, oye, discúlpame, supe que esto te ofendió, pero no era mi idea. O sea, yo lo dije porque, y ahora me doy cuenta que efectivamente debí de haberme cuidado, perdóname. Bueno, pues esto es claramente una persona que reflexiona, que piensa sobre sus intenciones. Otras teorías de pensamiento piensan que esto de las intenciones, digamos que es muy espiritualoide y muy individual. ¿Cómo voy a saber yo las intenciones de todas las personas? O sea, si voy a un servicio, por ejemplo, con el dentista, pues yo no espero que tenga buenas o malas intenciones, sino que el resultado de lo que me haga sea de muy buena calidad. Entonces hay personas que piensan, me quedo yo pensando porque iba a decir voy a un médico, pero no, fíjense cómo verdaderamente yo quisiera ir a un médico que aunque se equivoque un poquito, sus intenciones sean súper claramente para mí, transparentemente bondadosas y buenas, y tal vez con un odontólogo también. Pero sí entienden que hay algunas cosas, vamos a pensar, no sé, en el mecánico, ¿verdad? Que no importa sus intenciones, a lo mejor es una persona que está, no sé, de mal humor y que hace las cosas que tiene que hacer, pero que lo que hace lo hace muy bien. Y entonces hay algunas personas que piensan, oye, no le pongas tanto peso a la intención, sobre todo porque no podemos ser como espiritistas brujos que nos metemos a las intenciones de la gente, sino ver las acciones en sí mismas y empezar a juzgar las acciones. Y entonces nuevamente decir, oye, esta acción ofende a alguien, humilla a alguien, daña a alguien. Si es así, pues la acción no era conveniente, no es buena. Entonces, pues esta es una acción que no se debería de repetir o de tomar como una acción a seguir. Esas son así como que las dos grandes cosas a poner en reflexión. Aristóteles pensaba en otra cosa, y este es un filósofo que yo admiro muchísimo porque era uno de estos polimateas, así se dice, polimatías, que
eh, estudiaron de muchas cosas y entre esas, pues escribió varios libros sobre ética y política. Y él piensa que también es importante darnos cuenta qué tipo de carácter se va a construir en una acción. Entonces, que no importa, o sea, sí importa la intención, sí importa las consecuencias, pero también qué tipo de carácter va a estar en las personas involucradas. En ese sentido, pues podrías tú decir, por ejemplo, que hay algunas acciones que, aunque parecen buenas y podrían ser buenas, pues de alguna manera las personas que están ahí sufren y al menos tenemos que reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, un caso típico de este tipo de cosas es la eutanasia. La eutanasia en una persona que está sufriendo mucho, por ejemplo, hay muchos países que piensan que esa persona debería de tener el derecho de decir, ya, ya no puedo, ya quiero que me maten, por favor, denme algo para poderme morir. Pero pensemos en los médicos que le tendrán que inyectar algo para que esa persona muera, o en los familiares que tendrían que decidir que sí, adelante, ¿no? Entonces, todo esto no quiere decir que, por lo tanto, la reflexión que estemos haciendo es que nunca se le debe de ayudar a alguien a morir. O sea, esto es mucho más complejo, ¿verdad? Tiene que ver con muchas cuestiones legales, concepciones éticas amplias que tendríamos que discutir como sociedad y en algunos momentos, pues a lo mejor hacer referendos o una cuestión así, como han hecho en algunos países, en este caso de la eutanasia específicamente. Pero allí vean que no es tanto la intención y la consecuencia, sino también qué tipo de sociedad y de instituciones vamos a construir, con qué tipo de carácter, cómo sería, por ejemplo, el dar una mordida a un inspector, pues no nada más está mala la acción, ¿verdad? Sino también el carácter de ese inspector corrupto, porque tú lo corrompiste al ofrecerle una mordida, un soborno, pues todo ahí se está desmoralizando. Fíjense qué interesante que en español tenemos esta palabra de desmoraliza, o sea, se cae, o sea, como una implosión, en lugar de decir, híjole, lo moral te vigoriza y construye una sociedad sana, pujante, pues con este tipo de personas, ahora sí, abusivas, que buscan siempre su interés propio, la misma sociedad se desmoraliza. Todas estas reflexiones, pues, son parte de la ética y también quería yo reflexionar sobre cuál es la relación entre si lo que es ético y bueno se vuelve lo legal. Si lo legal, por ejemplo, es siempre bueno o si a veces lo más bueno es desobedecer la ley. Por supuesto que depende de qué leyes estamos hablando, ¿no? Pero en general lo que ocurre es que las sociedades se van organizando de tal manera que hay algunas reglas de conducta que a todo mundo le parecen como evidentemente justas y convenientes, de forma tal que se estipula un reglamento y entonces dicen, quien no cumpla de este grupo este reglamento, pues le vamos a poner una sanción. Entonces, por ejemplo, convenciones como el tráfico, pues son muy claras, ¿verdad? Quiera el taxista ser gandalla o no, o abonar a la sociedad, como yo románticamente lo estaba poniendo, pues el hecho es que si se pasa el rojo y lo ve un tránsito, pues le van a poner una multa. Entonces, de alguna forma, muchas de las leyes es como la manera más condensada o dejarlas por escrito en un reglamento de todas las cuestiones que ya hemos puesto nosotros como cosas convenientes para la sociedad. Como las leyes también van modificándose,
pues a veces las podemos repensar. Y entonces habrá situaciones en las que tú digas, híjole, este reglamento quedó ya anquilosado, se quedó en otro tipo de situaciones sociales que ya no de alguna manera representan el sentir de muchos de nosotros y por eso se puede empezar a desobedecer la ley sabiendo que hay sanciones o empezar a cabildear para que esta ley pues se modifique y se quite. Entonces las leyes tampoco están escritas como en piedra, ¿verdad? Son reflexiones morales que quedan escritas y que son posible modificar pues a través de un órgano legislativo que se dedica a hacer y modificar leyes. Entonces, lo legal es casi siempre algo moral, justo, pero no siempre. Y cuando no son así, pues lo que nos tocaría es juntarnos varias personas, cabildear, empujar que esa ley se modifique y se quite. Entonces, de alguna manera, eso nos hace entender que el pensamiento moral, la reflexión moral, es más amplia que lo que está ya escrito en las leyes. O sea, hay muchas cosas que hacemos buenas y que no están legisladas porque nadie ha visto la necesidad de legislarlas y habrá algunas cosas que están legisladas que ya varió la sociedad y quisiéramos modificarlas. Eso es un poco lo que yo le dije a algunas personas que vamos a hablar el día de hoy. Espero que te haya sido de interés. Esta es la última sesión que yo voy a dar tan larga de 1 hora porque a veces pues me parecía que puede ser muy largo y que tener sesiones de media hora sea más conveniente. Entonces la próxima semana tengo 2 sesiones de media hora. Busca la cartelera en Cultura San Pedro. Estoy contigo en estos momentos difíciles. Yo soy Marta Sañudo, soy la secretaria de Cultura, Educación y Deportes del municipio de San Pedro y con mucho orgullo siendo pues una persona que empuja a un grupo que en conjunto han puesto esta cartelera maravillosa de variedad de cosas para acompañarnos en casa. Voy a ver, aquí tengo algo, una Laura Dávalos, que me dice, por ejemplo, creo que una maestra, un servidor público, lo aprecio primero por ser buena persona y también, pero en segunda instancia, por ser experto en la materia y también por su entusiasmo en segunda instancia. Es verdad que la intención claramente se puede notar. Yo estoy de acuerdo contigo, Laura, que sentir, para empezar, que una persona tiene buenas intenciones, para mí es casi un sine qua non, ¿verdad? Es este terminajo latín interesante para decirte que sin buena intención, yo, Marta, ya estoy a la defensiva. O sea, cuando yo entiendo que alguien no tiene buenas intenciones, estoy en la defensiva. Te platico que más vieja me hago, más compasión tengo por esas personas. Entonces, empiezo a sentir como cariño y decir, ¿por qué será así, no? ¿Por qué estará creyendo que no me estoy dando cuenta que está queriendo sacar ventaja? ¿O qué le ha faltado para sentir más empatía por la sociedad? Entonces, una es darte cuenta que la otra persona tiene malas intenciones. Por ejemplo, pienso yo, no sé, Laura, te veo aquí joven. Si eres joven, a mí me parecería que algo bien importante en tu pareja, deja tú de si tiene dinero, te lleva a lugares padres, tiene buena conversación. Creo que así, la primerita sería, son sus intenciones buenas, o sea, es una persona que cuando hay una decisión está siempre el otro por delante, está siempre el más débil como prioridad. Si es así, pienso yo que ya vas de ganancia, ¿verdad? Como que todo lo demás sigue. Pero si no es así, o sea, si tu pareja a veces te sorprende por ciertos egoísmos, gachadas, le decimos aquí en mis tiempos regiomontanos, piensa, pues a lo mejor tendrías que hablar en profundo y esa persona necesita, no sé, sanar heridas internas. Bueno, me dice aquí Gerardo, maestra, los valores se aprenden en la escuela y en el trabajo, pero lo importante es aprender a reflejarlos.
Yo estoy convencida, Gerardo, que los valores se aprenden todos los días. O sea, no es para mí esto de que sí, 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 en la casa no los viviste, ya nunca los aprendes. Mi experiencia real, así sin quererme poner así en pose de nada. Yo todos los días estoy aprendiendo, desdiciéndome. O sea, a veces pienso una cosa, luego escucho a alguien que me dice su visión contraria y pienso, ah, caray, nunca lo había pensado así. O sea, yo verdaderamente pienso que, que las cosas que valoramos van cambiando. También no es lo mismo lo que valoras a los 20 años que a los 30, que a los 50, que a los 70. En ese sentido, tus valores cambian. Pero sí lo que yo le llamé la tierra fértil, eso sí creo que es muy importante y es un trabajo espiritual de darte cuenta que hay algo que todo humano tiene que como llegar a términos consigo mismo de decir, si estoy dispuesto a sacrificarme un poquito por el otro, o no, voy a ir por el mundo como una planadora, gandalla, abusivo, trepador social, y creerme que ja, 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 ju, 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 voy ganando yo terreno, me estoy haciendo rico y todo el mundo me va a querer. Eso no ha funcionado en los 2500 años de historia, no funciona aquí, nos damos cuenta. Y las personas con las que quieres vivir son personas de buenas intenciones que a veces se equivocan, pero que están buscando el bien. Les dejo con una cartelera de la próxima semana también fantástica. Continúen estando con nosotros. Ánimo en estos tiempos difíciles y hasta la próxima. Saludos.